Bueno, hay una situación económica de fondo que es dura. Un poco lo hablamos con Bain. Bain es optimista, pero en la realidad uno ve despidos, suspensiones. Ayer hubo una marcha importante de las dos CTA. Daniel Méndez, ¿cuánta gente hubo ayer? Se hablaba de 100.000 personas. Había mucha gente, mucha gente. Yo no quiero hacer números, hay imágenes que hablan por sí mismas. La verdad que nos sorprendió con franqueza. Ha sido convocada por Barrio de Pie, por la Corriente Clasista y Combativa, por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Hemos marchado desde el santuario de San Cayetano hacia la Plaza de Mayo, y la verdad que a los costados de Rivadavia, mientras caminamos más de 10 kilómetros, gente salía a aplaudir, a alentar. Luego veíamos por diagonal, desde la Plaza Congreso, gente que se iba sumando y se acercaba a Plaza de Mayo. La verdad que eso no se puede realizar si no hay un contexto social que lo explique, que lo acompañe y que dé cuenta de esa realidad. Nosotros, la verdad que estamos lejos de poder discutir con Bain las perspectivas. Ahora, hoy, la realidad concreta es que a esos 160.000 puestos de empleo que se han perdido, hay que incorporarle casi 500.000 de puestos de empleo que no están contabilizados, que son de la economía informal. Porque eso es un elemento importante a tener en cuenta, no solo los trabajadores formales, sino también más del 40% de la clase obrera que está en situación de informalidad y no está contabilizada en los puestos de trabajo que se están deteriorando y que explican gran parte de los 2 millones de nuevos pobres que señala la Iglesia a través de los estudios de la UCA, que se incorporaron a ese 25-30 que heredó de los 10 años del kirchnerismo. Bueno, son, ¿sabes? Los primeros puestos que se pierden son los precarizados, ¿no? Pero hay un componente que me parece interesante agregar al análisis también de Bain, que tiene que ver con la expectativa que genera el plan de obra pública, tanto en nación y en provincia, y creo que eso también ayuda a que con la baja de la inflación se genere una reactivación del consumo, más allá de la generación de empleo que genera un plan de obra pública, Maxi, que por ejemplo a partir de mañana va a implicar una apertura de licitación por día por el próximo año. Y eso significa, en el ámbito nacional, más de 100.000 puestos de empleo en el plan que se va a aplicar en la provincia de Buenos Aires, y en materia de inversión de la provincia de Buenos Aires, que son más de 30.000 millones, la generación de 30.000 puestos de empleo. Creo que eso es un paliativo importante en un momento difícil como este. A ver, Santoro, me parece un poco la discusión, hay un poco de discusión dentro del gobierno. Nosotros hablamos, de un lado Sturzenegger, del otro Pratgay, y bueno, si hay que seguir con las tasas de interés altas esperando que baje la inflación, o ahí ya empezar a tratar de que se reactive la economía, más allá de lo que pase el año que viene, porque el año que viene falta una eternidad. Pero todavía, hay una ¿no? cuestión con el crecimiento que hay que dejar bien claro, Maxi, porque también crecimos mucho en todos estos años. El tema es que se creció la economía, por lo menos hasta el 2009, 2010, pero creció la concentración económica. Sí. Entonces, bueno, el tema que crezca el país, ojalá crezca, pero también tiene que crecer mayor igualdad. Porque recordá vos, en los últimos 5 años, los que más ganaron en la Argentina fueron los bancos. Y cuando ganan los bancos, no gana la producción. Pero en los últimos 4 años ya la economía... Bueno, y en este año, y en este año, también los que más ganaron, en lo que va del año, fueron los bancos. A ver, Santoro. No, yo creo que el principal problema son las pymes. Es la tormenta perfecta para las pymes. Te encarecen el crédito, te abren las importaciones, 40.000 licencias, un desastre lo que hicieron con el tema de las DEJAI, con la suspensión de la DEJAI. Te suben además los costos, ¿no es cierto? Porque la devaluación también trae aparejado un aumento de costo y te genera una recesión. O sea, Cambiemos vino a prometer una serie de cosas, todo al revés. Prometió que iba a terminar con la inflación, la llevaron al 47% anual de proyección. Prometieron que iban a terminar con la pobreza, generaron 2 millones de pobres. Prometieron que iban a terminar con el déficit fiscal, lo ampliaron. Prometieron que iban a mejorar la recaudación, la empeoraron. Todos los indicadores económicos y todos los indicadores sociales están para atrás. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Yo no creo que sea consecuencia no intencionada, creo que es lo que buscan. Cuando ellos hablan de mejorar la competitividad de la Argentina, hablan básicamente de 2 cosas, de achicar el gasto público y de achicar el costo salarial. ¿Por qué? Porque tienen la tesis de que en la Argentina, que es a lo que le contestaba Cristina, en realidad, esa famosa, el desarrollo de González Fraga, digamos, ¿no es cierto? Que en la Argentina estábamos gastando por encima de nuestras posibilidades. Lo que terminaron provocando es una recesión, digamos, enorme, con decrecimiento de 2 puntos del PBI. Yo no entiendo cómo hace Bain para ver un crecimiento el año que viene de 5. Te quiero decir, no era solamente... el economista principal del candidato de ustedes. No, digamos, era Batakis, la candidata. Batakis. Y sí, Batakis fue la candidata que dijo Scioli que iba a ser su ministra de Economía. Bain lo asesoraba, como también lo asesoraba Blecher, que tiene una mirada parecida a la de Bain, que sí, no es por lo menos no es la mía. Ahora, lo que te quiero decir con esto cierro, Brasil hizo lo mismo, Maxi. Y más liviano inclusive.
o sea, Dilma, para mí cometió un error, enfrió la economía, subió la tasa de interés, devaluó el real, bajó el gasto público, durante 3 años tuvo problemas, inclusive ahora sigue teniendo problemas ahora para recuperar el PBI. Yo no la veo. Mira, Maxi, yo creo que el gobierno ha hecho algunas cosas correctamente en materia económica, sí, como fueron las primeras, que ha sido la apertura del mercado de cambio, la salida del cepo, la solución del frente externo, y ha hecho cosas muy mal, como ha encarado el tema de las tarifas. Y hoy la Argentina tiene un problema que yo coincido con Bain, que es fundamentalmente un problema de inflación con nivel de precios altos, ¿no? Y el nivel de precios altos obviamente le genera una recesión del 2,5% o un PBI negativo del 2,5%, similar al de 2014. O sea que no se alteren los muchachos, sí, que no digo, porque es similar. Y los números son números y no mienten. No, pero la diferencia había control Disculpame, de precio, Leandro, yo te escuché. Con todo lo que había, con todo lo que había, dos para abajo. Dos para abajo en el 14. Distinto, o sea, pero no importa, con todo lo que había, 2 para abajo en el 14. Pero no había control de precios. Entonces, nunca hubo. Había control de precios. Ahora, Max, pero vos te crees el relato. No, yo no creo el relato. Yo lo que digo es si me dejás terminar. Sí, yo lo que creo es que hay dos formas de encarar esto. Nosotros le planteamos concretamente al presidente Macri que deje firme el fallo de la Cámara de que suspenda La Plata, que suspenda el tarifazo y que se arranque de cero correctamente mediante una solución política del mismo. El gobierno es quien gobierna. Yo creo que existen dos posiciones en este tema. O nos ponemos la vereda enfrente a tirar piedras, o nos ponemos a ver cómo salimos de esta situación, porque en el barco vamos todos. Lo que está haciendo el Frente para la Victoria es ponerse en la vereda enfrente a tirar piedra. Y obviamente en el barco vamos todos, y nadie quiere que nuestro pueblo sufra, como bien dijo el compañero acá, las distintas situaciones. La pregunta también es si el gobierno, más allá de que obviamente abrió el financiamiento, porque el año que viene es un año electoral, y también el año electoral, como decía Bain, es raro que el gobierno siga con el ajuste. Pero Maxi, si sigue con el ajuste, va a perder. Hoy estamos hablando de un problema de tasas de interés caras. El año pasado también estaban caras las tasas de interés. Claro, pero andá a dejar la tarjeta de crédito. Se mete Cavallo en el medio, elogiando a Sturzenegger. Bueno, los tapó el agua. Yo creo que hay que... Y si no hay una visión en el gobierno de más ortodoxa de seguir con el ajuste, no importa hasta que ceda la inflación. Se van a equivocar y muy mal. Se van a equivocar y muy mal. Porque hay una serie de decisiones que son fundamentalmente sociales que tienden a contradecir esa postura. Tenés ampliación en la cobertura y el monto de asignación universal, tenés devolución de los puntos del IVA en la canasta básica de alimentos, tenés la ley de reparación histórica de los jubilados, ahora tenés la ley del plan de cobertura de salud. Creo que hay una serie de decisiones importantes que ha tomado el presidente que tienden a compensar algunas decisiones difíciles que eran necesarias tomar en función del punto de partida del cual arrancamos, que fue muy complicado por la herencia recibida. ¿Pero qué efecto generó eso? Porque esa es la pregunta. A ver, mucho fíjate, ellos aplican, sector medio. Oso, ellos aplicaron un tarifazo que impacta en la familia, en lo comercio y en la industria. Ahí tenés también buena parte de la explicación de por qué la recesión. Ahora, achicaron el gasto público, subejecutan el presupuesto nacional. El señor, por ejemplo, el ministro del Interior, que además tiene el plan de infraestructura, digamos, tiene subejecutado 8 meses de gestión. O sea, ellos en realidad en el problema... 7. ¿Cómo subejecutaron? Subejecutaron, no, a 8 meses. Bueno, está bien. Pero guarda que no es fácil volver a poner en práctica toda la obra pública que ustedes han paralizado. Lo que estoy diciendo es, el problema de fondo, Maxi, es que ellos no creen en la intervención del Estado en la economía. Entonces, como aplican política de libre mercado y además están buscando todo el tiempo generar shock de confianza para que vengan inversiones financieras, han decidido apostar a 3 nichos. Los bancos, el sector más concentrado del campo. Los bancos vienen ganando hace 7 años, 8 años. El salto que pegaron a partir de la devaluación y toda la... Pero los bancos hicieron la fiesta siempre. Y el déficit cuasi fiscal. Los bancos y el capital concentrado no perdió nunca, vienen ganando hace rato. Han pegado un salto de casi 70% de la rentabilidad. Creo que claro, dice, de mal en peor. Estábamos mal, hay que reconocerlo. Teníamos 13 millones de pobres, 3 millones de hambrientos, un panorama dramático, 40% de trabajo precarizado. Las medidas que se tomaron, lejos de apaciguar eso o aminorar, o mientras se ordenaban las cosas,
Lo que hicieron fue profundizar ese cuadro de situación heredado. 2015, ¿Por qué? la Porque inflación venía retrocediendo, Esto. según los indicadores del Congreso, venía retrocediendo a 22 puntos, la llevaron a 48. De acuerdo con los indicadores del Congreso que defendió Patricia Bullrich. De acuerdo con los indicadores del Congreso, un ejemplo, en el 2013 también venía cediendo y después se disparó al 40 cuando devaluaste en el 2014. Claro. Pero las paritarias le ganaron. Acá el problema fue la tapa de Clarín de ayer, Maxi. La tapa de Clarín de ayer, ¿qué es lo que dice? Que terminaron bajando las jubilaciones en un 10%. A ver, Maxi, es un poco, Maxi, pero es un poco lo que dice Bain. En los años que vos no tenés elecciones, frenás haces el ajuste y en el año que vos tenés elecciones, como pasó en el 2015, como pasó en el 2013, frenás el dólar y la economía te crece y te frena la inflación. Igual el dato es el motor del crecimiento del año que viene. ¿Cuál es el motor del crecimiento? Eso es tener una mirada. El plan de obra pública no podría. Yo quisiera acotar eso es tener una mirada, eso es tener una mirada extremadamente cortoplacista. El kirchnerismo chocó el país, lo dejó mal, lo dejó con problemas, lo dejó con millones de pobres, lo dejó con alta inflación, lo dejó bajo de reserva, lo dejó con problemas sin resolver, lo dejó con todo esto. El gobierno, lamentablemente, porque uno no tiene que festejar esto, Mariano, muchos temas los encaró de manera equivocada y castigó fundamentalmente a los sectores medios. Yo le pregunto a la gente que está en casa viendo. Ellos no pueden. Vos te bajaste un plato volador, Leandro. Te bajaste un plato volador y aterrizaste. El año pasado, si no se crea empleo, ¿cómo no generaron empleo? El año pasado en la Argentina se discutía de. Pero vos te querías la cifra de. Se discutía desempleo, no se discutía ganancia, hermano. Vos eras sindicalista y ahora también estamos discutiendo ganancia. Ahora te están rajando los compañeros, Piumato. Estamos discutiendo ganancia, hermano. Discutiste ganancia el año pasado, estamos discutiendo. Y ahora también estamos discutiendo ganancia. Ahora estás discutiendo despido. Calmate, Leandro, que ya volviste a la Villa 31. Estamos en un programa de televisión. Calmate. Pero a mí me parece, Maxi, que lo que había que aprovecha. Pero vos te querés el relato. En serio. Lo tuyo, mira, o es una actuación como la que vemos hoy. Vos no es más. Yo lo conozco a Leandro. Una pregunta. La CGT considera que es momento de hacer algún La presidenta está en campaña. Está en campaña la presidenta. No quiere declarar por la plata que se robó. Está en campaña. Está en campaña. Está en camino a la unidad. El documento dice, de mal en peor. Estábamos mal el 10 de diciembre, ahora estamos peor. Se quejaban menos. Como tema va a haber un programa. ¿Cómo nos quejábamos menos? Porque ahora le dieron la plata a las obras sociales. ¿Cómo nos quejamos menos? Perdón. La plata que se robaron. Desde el 90 que se robaron. ¿Estaba o no estaba? Aparecieron ahí con toda la inflación que vio perdiendo. Y el movimiento obrero, que eso hay que reconocerlo, parte de esa plata, que es aporte de los trabajadores, 200.000 desempleados la cedió. Un paro todavía, Piumato. ¿Quién la cedió? No hicieron un paro, 200.000 desempleados. ¿Pero de qué hablas, querido? Hicieron un paro. ¿Pero de qué hablas? Se le está reclamando todo el mundo. Y vos que decías que la ganancia era trabajo y ahora la ganancia. Que había que bajarse. ¿Qué pasa? Macri lo votaron. Déjame terminar. Macri le dijo a la gente cuando yo Déjame terminar. termina el impuesto a la ganancia. Terminó incorporando más gente. No seas capaz. Pero tengo razón o no tengo razón. Te termino con la idea. Te termino con la idea. Nosotros vamos a fijar un programa el 22 de agosto. Con ese programa iremos como corresponde al gobierno y si no hay respuesta se tomará medida. En el plenario de secretarios generales hubo sectores que plantearon claramente la necesidad de inminencia de medida. Otros no tanto. Y se van a discutir entre todos los gremios. No le vamos a hacer el juego ni a los que quieren seguir profundizando un ajuste, ni tampoco a los que desesperadamente quieren ocultar los desastres que hicieron hasta el 10 de diciembre. A mí me parece que hay que poner un poquito de sentido común brevemente, porque acá no se puede discutir ni kirchnerismo ni macrismo. No eran dos opciones. O sea, la verdad que no había un camino inevitable que era el ajuste que está llevando adelante este gobierno. Porque no solo las medidas son las agresiones al sector medio con el tarifazo, ni a los sectores humildes con la inflación. El Macri fue a la rural hace una semana y lo mimaron como... ¿Por qué? Porque recibió y trasladó ingresos de manera tremenda. Se podría haber tomado medidas distintas.